El 4 de junio de 1946, el coronel asumió el mando de su primera presidencia. Y 2 días después, a las 6 de la mañana, inició su gobierno constitucional. Desde ese momento, el país comenzaría a recorrer el difícil camino de los grandes objetivos, de las justas reivindicaciones sociales. En el horizonte nuevo de nuestra patria, brillaría la luz de la justicia, la convicción y las ganas de hacer, en la vigorosa juventud del gobierno. Y todas las conquistas y todos los derechos tendrían un solo inspirador, un solo ejecutor: el general. Mes de febrero, domingo, temprano se va a votar, y el 4 de junio ocupa el sillón presidencial. El obrero protegido, más seguro y amparado. Sale la ley del despido y el anciano es jubilado. El ingreso a la facultad también el pobre ha logrado. Y con estudio y tesón puede salir doctorado. Ya se pone en movimiento el primer plan quinquenal. Privilegio para el niño, para el enfermo hospital. De trajecito sencillo cualquier trabajador, sin el lujo de un smoking ya puede entrar al Colón. Aguinaldo, vacaciones, la ley de maternidad, y maneja de sentado el motor más del tranguar. Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor, y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, hoy les doy la bienvenida al Taller Nacional de Lectura de la Organización Libre del Pueblo Doctrina Peronista. Vamos a ver el plan de formación política y doctrinaria del nivel medio. Hoy estamos tomando lectura del tomo 1 y bueno, hoy tenemos que ver Organización Peronista, capítulo 3. Estamos en el encuentro número 11. Estamos grabando hoy 24 de mayo del 2026. Para mañana, 25 de mayo, feriado, para que los compañeros puedan tener libre y bueno, y poder apreciar el encuentro cuando puedan a través del canal de YouTube, que es @Escuela Peronista, Escuela Superior Peronista 1951. Ahí van a encontrar el canal. Allí van a tener que poner en el chat del canal el presente. Les vamos a pedir a todos los compañeros y compañeras que puedan poner el presente a partir de que subamos la grabación. Hoy, a partir de las 22:30, ya va a estar la grabación en el canal. Bueno,
Aquí nos encontramos con mi compañera de vida, está preparando un locro para mañana, y bueno, y mañana tratar de pasarlo en familia con nuestros hijos, con nuestros nietos y con todo el que llegue a nuestro hogar. Bueno, compañeros, vamos a comenzar a ver entonces Organización Peronista, capítulo número 3. A ver. Bueno, comenzamos con la primera parte que tiene que ver justamente con la estructuración de las organizaciones, donde el general nos indica que sobre la base estructural de la organización hay que crear la organización funcional, que es lo que vimos en el encuentro anterior. Porque justamente el esquema orgánico solo no es todo. Y justamente se asemeja a ese plano con el que nos enseñan anatomía en el colegio. Sí, justamente tiene que ver con lo orgánico, con el organismo humano, tal cual. Y él acá nos pone un ejemplo que es un cuerpo humano en el que levantamos las distintas partes, los órganos que están debajo. Es perfecto, no anda, es solo un esquema, no es el hombre, no es el organismo. Para que sea un hombre, cada uno de los órganos debe llenar su función, debe moverse, vivir, pensar, crear, hacer cosas buenas y también cometer algún error, como se hace a veces. Bien. Bueno, ahora viene la parte de concepto, que es lo que conceptualiza una organización propiamente dicha, ¿no? Dice así el general: estructuración u organización propiamente dicha constituye el proceso mediante el cual se efectúa la creación de los organismos, que cumplirán los objetivos previstos a través de la planificación. Por la misma acción, se efectúa la distribución del trabajo a cumplir en las distintas partes que componen los organismos creados. Finalmente, concluido el aspecto orgánico de toda estructuración, corresponde el ordenamiento funcional, o sea, la reglamentación de las tareas fundamentales a cumplir, estableciendo los métodos o procedimientos básicos. Bien. En cuanto a lo que es la estructuración orgánica funcional, la estructuración funcional, justamente por ser colectiva, no depende tanto de la estructuración en sí, cuanto el hombre. Por ello, en la segunda etapa de la organización colectiva del Estado, es preciso que los hombres estén perfectamente adoctrinados y capacitados acerca de la función que deben cumplir. Bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis y una detención respecto de que justamente nosotros, una de las labores fundamentales, los compañeros que estamos en una organización, sea sindical o sea un movimiento o una unidad básica, es importante dedicar el tiempo a la formación de los compañeros. Si la unidad básica o el sindicato tiene una actividad continua durante toda la semana, bueno, es importante que lo puedan poner en práctica
10, 15 minutos de doctrina, o sobre todo este programa. Este programa es fundamental para la formación de cada compañero. Si tienen una actividad que es esporádica, que es 1 o 2 veces por semana, bueno, hay que dedicar un poquito más de tiempo, 60 minutos como mínimo de charla, de lectura, de conversación, de comprensión. Ir trabajando, lo que siempre les aconsejo es las 20 verdades del peronismo, tener sobre lo que es la unidad básica, el sindicato, el salón de reuniones, en los laterales, en sus paredes, poder tener o gráficos, o cuadros, o cartulinas, lo que se pueda, pero tener las 20 verdades y tener reflejadas las 3 banderas del peronismo y tener reflejadas también la marcha, si es posible, de manera tal de que los principiantes, los que llegan a la unidad básica, puedan tener herramientas como para poder darle una recepción adecuada y una formación adecuada en el inicio de su formación, de cada compañero o cada compañera. Sea un joven o sea un adulto. A veces que hay personas que son adultas que deciden militar cuando son grandes. Y bueno, necesitan también la formación como un joven. Entonces es importante poder brindarle las herramientas básicas para que empiece a desarrollarse en la militancia peronista. Dice Perón, la tarea colectiva es ir perfeccionando la administración y perfeccionando al hombre, justamente. Porque eso ya no depende de la organización, sino depende del hombre. ¿Vieron cuando yo les enmarco también que nosotros podemos orientar desde acá de la escuela peronista, pero la formación depende de la responsabilidad que le aplica a cada compañero? Si un compañero le pasamos el material de lectura y no lo lee, y es posible que no pueda adquirir la formación. Ahora, si lee, comprende, razona, consulta, llega a una unidad de concepción y lo aplica en una unidad de acción como una filosofía de vida, con los compañeros en la básica, en el sindicato, y es posible que empiece a tener una dinámica de encuadramiento importante dentro de lo que es la militancia peronista. Entonces, cada uno es responsable de sus actos en ese sentido. Y es importante que cada uno lo haga esto con responsabilidad. De hecho, no es el caso de esta aula virtual porque, bueno, tenemos una continuidad desde este cuatrimestre que vamos transitando. Hay una cantidad de compañeros que se ha comprometido y con mucha responsabilidad está haciendo toda la labor que debe realizar. Y bueno, organizado lo funcional es como se evita justamente lo burocrático, ¿no? Que es la consecuencia de una organización, la no objetiva. Y de ese tipo de organización que suele crearse para un señor importante a quien no se la sabe dar, no le sabe dar un destino cierto. Sí, es cierto eso también. Complicado también en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es a los tipos de estructuración, que son, acá Perón menciona 2 o 3, no, 4 menciona. Vamos a tratar de poder hacer una pequeña. Yo lo hice bastante sintético porque era un poquito más largo, pero vamos a ir párrafo a párrafo tratando de avanzar. Bueno, está la organización lineal, la militar y la escaliforme, que es la de escalafones, la jerárquica, ¿no? Que uno va jerarquizando lo vertical, siempre. Es la más antigua, porque o sea, más antigua de forma de organización. La menos diferenciada, la más simple e incluso la más comprensible, encontrándose con sus características puras. Y tienen 2 formas principales. Como organización lineal pura, es que justamente todas las actividades y todas las partes del organismo son absolutamente las mismas para los efectos de la distribución
de la línea de autoridad y de responsabilidad. Y también como organización lineal pura, departamental, en lo cual las actividades similares o de una determinada región o parte de la organización tienen líneas propias de autoridad y de responsabilidad, semejante a las de otros departamentos, para que no se confundan o crucen con ellos, ¿no? Como este tipo de organización adquiere, por esta subdivisión característica propia, debemos considerarla un tipo especial. Bueno, él ahí hace referencia justamente a su formación militar, a la milicia, a su trayectoria que fue realizando en el ejército argentino, ¿no? El arma en el cual él se inició, se formó y bueno, y terminó ahí sus días como general, ¿no? Acá describe la organización funcional, que es un tipo de organización en el cual hay actividades justamente de la empresa, que son estudiadas analíticamente, y cada una de ellas colocadas a cargo justamente de especialistas, quienes deben adaptar conocimiento y capacidades especiales justamente con la finalidad del trabajo a este nivel. Es la última realización. Y el estudio analítico o la subdivisión del trabajo puede llevarse a planificar cálculos de tiempo, rendimiento, calidad de trabajo de cada operario, trabajador, herramientas especiales, bueno, etc. Este tipo de organización de empresa causó una revolución mundial en la producción y el comercio, y este movimiento se llamó, bueno, justamente hasta el día de hoy, ¿no? Taylorismo, que trae, bueno, algunas ventajas y desventajas. Son varias, pero vamos a mencionar una porque si no se hace largo. Una ventaja, facilita la subdivisión del trabajo, el establecimiento de unidades de producción. Y en cuanto a desventajas, es difícil instalar con toda propiedad el sistema, justamente exigiendo una gran dedicación al alto nivel de conocimiento, tanto en la subdivisión de tareas como en su consecuente integración o coordinación. Bueno, esto es un poco el mecanismo de lo que es de la división del trabajo, la industria, que lo explica Perón, pero no quiere decir que esto sea parte de la organización del peronismo, ¿no? Hace una diferencia. Ahora vamos a ir al tipo de organización del peronismo. Simplemente acá él nos pasea por diferentes tipos de organizaciones justamente porque hay un grado de confusión altísimo en la militancia peronista, en las organizaciones peronistas, sobre todo en los sindicatos, sobre todo en la parte de lo que es la ejecutiva de la política, que se adoptan estos sistemas de organización que no tienen nada que ver con el sistema de organización del peronismo. Y se adoptan este tipo de organizaciones empresariales que no tienen nada que ver con el peronismo. Es otro tipo de modelo. Por eso Perón lo describe acá. Describe el modelo militar, describe el modelo empresarial y vamos a continuar sobre otros. Vamos a avanzar ahora sobre otros modelos hasta llegar a lo que nos describe el general Perón. Bien. Bueno, acá va a escribir una organización combinada o mixta. Y dice así: es aquella que permite la armonización del mando de la función, facilitando que las tareas se cumplan en mérito a la subdivisión del trabajo y a la acción de los especialistas, pero condicionando justamente un ordenamiento, una estructura en su faz de responsabilidad directiva. Bueno, acá es algo como, describe algo escalafonario, desde luego. Este tipo de organización acepta la verticalidad en cuanto a la transmisión de órdenes, claro, justamente algo vertical,
de mando y de responsabilidades y de conocimiento y de especialidades desde ya. Transmisiones de órdenes y, bueno, contralor, bueno, bien el tema del contralor y el tema de organización. Y el tema de organización funcional también. Bueno, por eso justamente, ¿no? En la mención de combinada o mixta. Y en síntesis o combinación nos da el tercer tipo de estructura, que es la que estamos describiendo, ya que justamente al vincular componentes horizontales o funcionales, que los describimos en las etapas anteriores, con los verticales o de mando, se observa justamente ahí entre ambos una penetración más profunda de órdenes y un conocimiento mayor por parte de justamente sus agentes, de la estructura, para saber en todo momento cuál es la función y realizarla adecuadamente. Claro, tiene un procedimiento, desde luego, para que pueda funcionar de una manera combinada, mixta, lineal, funcional. Imagínense las líneas productivas, ¿no? No sé, para algunos si vio las películas de Chaplin, Tiempos Modernos, el tema, ahí se describe un sistema de producción lineal y funcional, justamente, bastante, deja bastantes metamensajes esa película y bueno, es muy divertida también, desde luego. Organización centralizada. Aquí describe otro tipo. El prototipo de esta organización está dada por los consejos o comités, con autoridad total, con autoridad limitada, sometidos sus acuerdos o resoluciones a posibilidades de veto, claro, con carácter de organismo, asesores o de consejos técnicos, de funcionamiento regular como necesaria parte del engranaje de organización, de funcionamiento irregular, como asesores, consultores extemporáneos u ocasionales. Y B, discusión o de investigación de valor técnico administrativo a disposición de quienes deseen utilizarlos. Y aquí menciona ventajas y desventajas de este sistema centralizado. En cuanto a ventajas, podemos destacar organizados los consejos o comités con diferentes individuos a quienes se les coloca en un mismo nivel para estudiar, resolver, permiten que se originen en su seno muchas buenas ideas o combinaciones de ellas. Y en cuanto a desventajas, sus decisiones importan, compromisos, los que pueden estar basados a veces en factores ajenos a la finalidad misma que se estudie. Claro, totalmente. Por último, va a mencionar una organización del tipo descentralizada, todo lo que contrario a lo anterior, ¿no? Y dice así, que es aquel tipo de estructura en el cual el mando y la ejecución actúan separadamente, claro. Vale decir que existe un órgano diferenciado para conducir y otro órgano perfectamente diferenciado y separado funcional y geográficamente del órgano conductor. El prototipo de la organización descentralizada corresponde a la denominada departamentalizada. Toda esta empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades, que es la organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas funciones y tareas. Y aquí hace mención a ventajas y desventajas. La ventaja permite la especialización, facilita el entendimiento entre jefes especializados y por lo tanto da oportunidad a un mayor rendimiento. En cuanto a desventajas, bueno,
crea o fomenta el provincialismo o regionalismo, y es corrientemente un factor personalismo, muy diferenciado de la actuación del dirigente político, que es deseable en muchas tareas. Claro. Bien. En cuanto a lo que es doctrina y teoría de las estructuras, se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios básicos que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Estos principios básicos, principios fundamentales de la organización, que rigen especialmente en la estructuración u organización propiamente dicha. Los anunciamos en el primer capítulo como objetividad, simplicidad, estabilidad, perfectibilidad. ¿Lo recuerdan? Clases anteriores. Principios que por sí solos configuran toda una filosofía de la organización peronista. Es cuando, bueno, ya ahí empezamos a adoptar esa forma al interpretar esa forma de ser, ¿no? Del análisis y aplicación de estos principios surge una teoría, que en este caso específico denominamos teoría de las estructuras. La teoría nos permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios fundamentales. En la configuración de estructuras tendremos dos clases de medios, los estructurales, los funcionales. Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter puramente constitutivo. De acuerdo en cuanto a lo que es la tesis peronista, diríamos entonces, de acuerdo a esa clasificación y forma que hemos establecido de estructuración, la teoría de las estructuras, hemos enunciado dentro de todas ellas, el peronismo se decide por una organización con características específicas y distintivas. Estas características de la estructuración u organización propiamente dicha peronista puede resumirse en los siguientes puntos. Toda organización debe ser objetiva, con finalidad clara y una estructura simple y perfectible. ¿Qué quiere decir? Que avanza, puede retroceder, puede avanzar, puede retroceder, y a medida que va modelando y va mutando esa unidad básica, ese sindicato, va siendo perfectible, va mejorando, va dando un crecimiento. Porque justamente la etapa del contralor es lo que nos permite, el volver hacia atrás es lo que nos permite revisar y avanzar, para no volver a seguir cometiendo diferentes tipos de errores o anomalías en los proyectos que queremos llevar adelante, sean mínimos o sean grandes proyectos. Para todo es lo mismo. Por otra parte, toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión intrínseca. O sea, quiere decir que es de adentro hacia afuera. No, de afuera hacia adentro. Eso sería extrínseca. ¿Sí? Es de adentro hacia afuera. Sí o sí, compañeros. Nunca debe caer en el tipo de organización extrínseca, que ya de afuera hacia adentro, que va de afuera, que se impone, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera.
por el convencimiento y la persuasión, totalmente, de cada uno de los elementos que la componen, especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad. El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. El peronismo crea organizaciones justamente cualitativas, no cuantitativas, especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria, que es lo que pasa hoy actualmente y desde hace mucho tiempo. Vamos a un ejemplo. Aquí se cree actualmente en la política, en varios sectores de las filas del peronismo, divididos, creen que la cantidad, movilizar cantidad, es cuestión de convencimiento. Pasa que se movilizan, para darles un ejemplo, cantidad de compañeros hacia lo que es un reclamo o hacia lo que es una fecha aniversario del calendario peronista, y se moviliza a través de cuestiones materiales. Se obliga a marchar a muchos, a ir a un sitio, a un lugar, y cuando llegan a ese lugar permanecen 10, 15 minutos y se retiran y se van. Porque justamente no hay un convencimiento, no hay una unidad ideológica, no hay una unidad doctrinaria. Entonces, no hay un error con respecto a lo cuantitativo. Nosotros necesitamos calidad, no cantidad. Nosotros podemos tener una unidad básica con 5.000 compañeros convencidos o con 15 convencidos. Yo prefiero 20 convencidos a 100 que no entienden nada. Quiere decir que el trabajo o la labor de persuasión no la estamos realizando. Al no realizar dentro de lo que es en la unidad básica el plan de adoctrinamiento semanal de 15, 20, 30, 40, 50 minutos en rueda de mate, en rueda de café con los compañeros, si eso no lo hacemos estamos fallando, porque no va a haber persuasivos, no va a haber convencimiento, no va a haber comprensión, no va a haber razonamiento, no va a haber unidad de concepción y no va a haber unidad de acción. Entonces, al no haber unidad de concepción, cada uno va a hacer lo que quiera dentro de la unidad básica, cada uno va a patear para el arco que quiera. Entonces, cuando vamos a la unidad de acción, cada uno hace lo que quiere. Entonces, cuando proponemos un proyecto de marchar a determinado lugar, 10 van para un lado, 5 van para el otro, 3 van para el otro, 20 para el otro, y no llegamos nunca al destino, porque estamos todos desestructurados. Entonces, es muy importante que una organización tenga claro el tema de los conceptos de cualidad y de lo cuantitativo. Muy importante, compañeros y compañeras. Toda organización debe tener unidad de comando, por supuesto, y de directivas. Pero eso, bueno, conducción política, compañeros. Pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. Claro, evaluando siempre de no hacer cuestiones a veces al Pepe, evaluar bien el tema de coordinar los esfuerzos. La economía de fuerzas, que eso lo vimos en conducción política. Esta última ley que configura la tesis peronista respecto de la organización se puede enunciar simplemente diciendo que la organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Perfecto, mixta, combinada. Muy bien. Bueno, vamos a describir la organización ideal, de acuerdo al general. No lo digo yo, sino lo dice Juan Domingo Perón. Resumiendo,
diremos que una organización ideal es la que posee unidad de concepción que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales: conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor. Perfecto. Cuadros auxiliares y haciendo el contralor permanentemente de las actividades. En cuanto a ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación y la racionalización. El ámbito o jurisdicción, esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Un municipio, un barrio, un club, una provincia, una nación, un sindicato. Depende el área. La sede del área, la influencia específica, la jurisdicción. Es importante esto. Si es una zona urbana, suburbana, rural. Bien. Para recordar, como siempre, las 3 banderas del peronismo, importante poder tener dentro de nuestra unidad básica un gráfico, una pintura, un cuadro, quizá tenemos algún artista dentro de la unidad básica que puede pintar las paredes. Bueno, la soberanía política, la justicia social, la independencia económica. Juntos podemos hacer flamear en lo más alto nuestras banderas. Los voy a invitar ahora a escuchar algo. En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no nos servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a quererlo a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas y sea tal vez necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que gritan la vida por Perón. En sus clases, el general Perón brindaría a los futuros dirigentes las herramientas para ordenar e instrumentar la acción creativa del pueblo. Para ello explicaría la necesidad de conducirlo, interpretándolo y guiándolo por el camino adecuado. Propondría dejar de lado la convicción de sentirse dueños de la verdad para reemplazarla por la certeza de que las identidades políticas, los futuros paradigmas culturales, serían dados por el propio pueblo en un proceso de transformación permanente. Busca esas formas de convivencia con gran, diremos, acento en el aspecto social. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, ese es el proceso revolucionario nuestro. Porque cada comunidad tiene sus propias idiosincrasias y sus propios valores intrínsecos que es necesario respetar. No son iguales dos comunidades. Son de características distintas en las que influye hasta la situación geográfica absoluta, la situación geográfica relativa, la raza, en fin, un sinnúmero de circunstancias que gravitan sobre la formación de esa comunidad. Es decir, no es cuestión de adoptar, sino en algunas circunstancias de adaptar y en otras de crear. Porque la suprema condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Y en esto, eso es una cosa fundamental. Bueno, las masas ahí está Perón no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes.
vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, sería necesario Leonardo y Miguel Ángel, porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado. Mi profesión es la de conductor, que eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Tal cual. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede. Para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Sin obligar. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar. A mí, se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero, claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Claro. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Claro. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está
inspirada esa técnica. Lo demás, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. Qué genialidad. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. Lo primero que hace hoy un dirigente es aislarse, irse a un country, irse del barrio, cambia de mujer, se cambia los dientes, cambia el auto, cambia de familia, se aísla, no vive más junto a la masa, no vive más en el barrio, no viaja más en colectivo, no viaja más en tren, le gustan los privilegios, empieza a andar con chofer, viajes, que acá, que allá, y bueno, está muy claro lo que acá Perón enmarca, el que tiene que salir del seno del pueblo y tiene que vivir con la masa. Y bueno, si ustedes se ponen a pensar, hoy el 97% de nuestros dirigentes son lo que son porque justamente hacen todo lo contrario a lo que es nuestra. Entonces es ahí donde a veces con algunos compañeros tenemos algunas tensiones donde sueñan que los dirigentes van a venir a la Escuela Superior Peronista. No van a venir. Ya hace un montón de años que estamos esperándolos y no van a venir y nunca van a venir. Es más, he escuchado dirigentes que esto justamente es avivar giles, dicen. O sea, acá nos vamos a encontrar entre gente del pueblo, de los barrios, de las provincias, gente que sale de la masa, del seno del pueblo. Acá no van a venir los dirigentes actuales, quizá los nuevos dirigentes que quizá en el futuro puedan salir en un futuro cercano de los diferentes movimientos sociales, sindicales, de las unidades o gremios, puede que sí, con la formación adecuada, puede que sí. O sea, pero Perón justamente era el ejemplo permanente era el ejemplo. Y estaba siempre permanentemente, se paraba a dar un discurso y no tenía ningún problema en mirar a los ojos a los compañeros, los miraba de frente, estrechaba un abrazo, estrechaba una mano, algo totalmente a lo diferente de hoy. Por eso hemos llegado a donde llegamos, compañeros. Bueno, tenemos 50 minutos de grabación, hay más material de Perón para escuchar, pero bueno, quise compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, que tratamos de compartir material y escucharlo un poquito al general. La verdad que escucharme a mí no tiene mucho sentido, sino conviene escucharlo más al general, que seguramente va a ser mucho más provechoso. Bueno, voy a dejar de compartir y voy también a frenar la grabación y en principio, bueno, antes de cerrar la grabación, agradecerle a todos los compañeros que pensé que iba a estar solo hoy domingo. Y bueno, acá está Cari, está
Chiquita, está Silvia, está Reinaldo de Córdoba, está Anita de acá de Ranelas, está Carmen, está Rosita Pato Sánchez de Escobar, y bueno, la verdad, bueno, estamos rodeados de mujeres. Reinaldo, estamos los dos solos acá, mirá, todos rodeados de compañeras. Son mayoría, así que portate bien, Reinaldo, no hagas lío porque cobramos, Bueno, voy a parar la grabación y si quieren, charlamos unos minutitos si les parece bien. Aguárdenme un segundito nada más. Gestionar grabación, detener. Bueno, muy bien. Recuerden, compañeros, compañeras, de colocar el presente en el canal. Entren al canal 2230 y pongan el presente en el chat, ¿sí?